Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa León XIV pide a los obispos ser firmes y decididos al tratar los abusos. El Papa León XIV restauró la procesión del Corpus Christi desde la Basílica de San Juan de Letrán hasta la Basílica de Santa María la Mayor y lo hizo a pie. Cardenal filipino grita la conciencia del pueblo judío de Israel por la guerra en Gaza. León XIV a la Orden de Malta le dice: el Espíritu permite descubrir los engaños del maligno. La ciudad de Roma recibió a más de 6,000 seminaristas, obispos y sacerdotes en el marco del Jubileo del Clero. Irlanda ha renovado su consagración al Sagrado Corazón de Jesús, un refugio contra los peligros. El arzobispo de Los Ángeles critica deportaciones masivas y pide: juzguen cada caso según sus méritos. Departamento de Justicia demanda a Washington por ley que obliga a sacerdotes a romper el secreto de confesión. Obispos de Estados Unidos, a 3 años del fin de Roe versus Wade, afirman: la batalla por la vida está lejos de terminar. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Como cada semana, queridos amigos, es un gusto saludarles y estar con ustedes a través de la radio. Hoy tendremos el gusto de servirle en la operación Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces de la información Ana Guadalupe Silvestre. O sea, la misma. Exacto, yo mismo. Y Roberto Farril. Hola, Ana. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Muchas noticias esta semana, ¿eh? Muchas. Y la guerra a todo lo que da. Pero fíjate que las noticias de la guerra ya no hay que seguirlas cada día, hay que seguirlas cada hora. Sí. Porque cambian todo de una cambia, hora todo cambia. para otra. Bueno, tenemos mucho que informar. Es cierto, así que empecemos con el resumen informativo de esta semana del Vaticano, Europa y Oriente Medio. Estas son las noticias más importantes. Iniciamos con información del Papa para darle a conocer que León XIV hizo un llamado el miércoles a los obispos a ser firmes y decididos al tratar el escándalo y el abuso sexual, vinculando la vigilancia contra el abuso con vivir una vida casta. Hablando ante más de 400 obispos de 38 países en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el Papa también enfatizó la importancia de la prudencia pastoral, la pobreza y la sinodalidad en el ministerio episcopal. Concluida la celebración de la Santa Misa en la solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo, el Corpus Christi, en la Basílica de San Juan de Letrán, el Papa León XIV presidió la procesión del Santísimo Sacramento con rumbo a la Basílica de Santa María la Mayor. El recorrido de esta procesión, la primera que realizó como Papa de la Iglesia Católica, León XIV lo hizo a pie, caminando por cerca de 1 kilómetro por las calles romanas que separan ambas basílicas católicas. Pues es muy grato ver que el Papa León XIV ha restaurado la tradicional, la centenaria procesión del Corpus Christi desde la Basílica de San Juan de Letrán, Catedral de Roma, hasta la Basílica de Santa María la Mayor. Esta procesión pues ya había sido suspendido por su inmediato antecesor, así que es una gran alegría que el Papa León XIV la haya restaurado nuevamente. En otras noticias, le informó que el arzobispo de Teherán, en Irán, el cardenal Dominique Mathieu,
compartió su diario de guerra, en el que afirma que la oración al Señor ayuda a no sucumbir a las seducciones del mal y a reconocer que el Señor está presente siempre, aunque no parezca así. En el 11º día de la guerra, el cardenal compartió su reflexión con la agencia Asia News y señala que ante la situación actual, el Señor es la única conexión estable que hay que alimentar con la oración para no sucumbir a las seducciones del mal que inunda la línea de miedos y preocupaciones y hace que nos hundamos. ¿Y acaso no decían los discípulos, Maestro, no te importa que perezcamos? El cardenal filipino Pablo Virgilio David hizo un grito a la conciencia del pueblo judío de Israel, al corazón de la nación, para detener la guerra con Hamás, que afecta gravemente a Gaza, donde la situación de emergencia humanitaria solo empeora a causa del conflicto. En una publicación en redes sociales el pasado 20 de junio, titulada Un grito a la conciencia de Israel, el obispo de Caluncan ofrece un camino para lograr la paz en la región donde, según UNICEF, unos 50,000 niños han muerto o han resultado heridos a causa de la guerra. En otras noticias, en el marco de la solemnidad de San Juan Bautista, santo patrono de la Orden de Malta, el Papa León XIV envió un mensaje a sus integrantes, a quienes aconsejó discernir continuamente para saber si quien nos conduce es el espíritu o el maligno o el propio interés. El pontífice inició su mensaje agradeciendo la labor de la soberana y militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, conocida también como Orden de Malta o Caballeros Hospitalarios, cuyos orígenes se remontan a la Jerusalén del siglo XI. La Iglesia les da las gracias por todo el bien que hacen allí donde hay necesidad de amor, en situaciones a veces muy difíciles, precisó el Santo Padre. Más de 6,000 seminaristas, obispos y sacerdotes procedentes de los 5 continentes han viajado esta semana a Roma para celebrar el jubileo del clero en el marco del Año Santo 2025. Según informó en un comunicado el Dicasterio para la Evangelización, el programa que se desarrolla entre el 23 y 27 de junio incluyó momentos de oración, catequesis, conciertos, peregrinaciones jubilares, celebraciones eucarísticas, además de distintos encuentros con el Papa León XIV. En una emotiva noticia que nos llega de Irlanda, le damos a conocer que este país que evangelizó San Patricio, la isla Esmeralda, fue el primero en consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús, y esto en el año 1873, un gesto que ha renovado el pasado domingo, 152 años después. En la tarde del 22 de junio, solemnidad de Corpus Christi, Monseñor Eamon Martin, primado de Irlanda y arzobispo de Armagh, renovó la consagración del país en el santuario de Nuestra Señora de Knock, una súplica, dijo él, desde lo más profundo del alma, para obtener un refugio seguro contra todos los peligros. Este gesto fue el broche final de la iniciativa Cruzada del Sagrado Corazón de Jesús, en la que 4 imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, bendecidas por el Papa Francisco, peregrinaron desde el mes de febrero por las parroquias de Irlanda. El Papa León XIV confirmó la elección del nuevo custodio franciscano en Tierra Santa y guardián del Monte Sión, el sacerdote italiano Francesco Lelpo, nombrado por el ministro general de la Orden Franciscana y sus consejeros. A Fray Francesco Lelpo le deseamos un buen servicio en la perla de las misiones de la Orden, junto con la gratitud del ministro general y de su definitorio hacia Fray Francesco Peyton, que después de 9 años concluye su delicado y generoso servicio a la misión en Tierra Santa, señaló una nota de la Custodia de Tierra Santa publicada en su sitio web.
En información procedente de Roma, le doy a conocer que Mykola Vichok, el cardenal más joven del mundo, con solo 45 años, tomó posesión de la iglesia de Santa Sofía en la Ciudad Eterna, también conocida como la Iglesia de los Ucranianos, sede que le fue otorgada por el Papa Francisco cuando lo incorpora al Colegio Cardenalicio el 7 de diciembre de 2024. La toma de posesión del cardenal Bishop, quien es también obispo de la eparquía de los Santos Pedro y Pablo de Melbourne para los católicos ucranianos en Australia, Nueva Zelanda y Oceanía, tuvo lugar el pasado domingo 22 de junio. Un ataque terrorista del Estado Islámico en la iglesia de Damasco, la capital de Siria, ha dejado un total de 25 víctimas y más de 60 heridos. En la noche del pasado domingo 22 de junio, un terrorista del Estado Islámico ingresó en la iglesia ortodoxa de San Elías en Deila, afuera de Damasco, y abrió fuego contra los fieles que asistían a la misa en la solemnidad del Corpus Christi. Según informaron las autoridades, el terrorista islámico se inmoló con un cinturón explosivo tras cometer el ataque. Según el Ministerio de Salud sirio, el atentado ha dejado 25 víctimas mortales y 63 heridos en total. En información procedente de Nigeria, África, le informamos que a pesar de haber estado a punto de morir durante una de las masacres más sangrientas contra cristianos en Nigeria, el padre Ukuma Jonathan Angianbe ha decidido quedarse con su comunidad y también acompañarla en la reconstrucción de la parroquia tras el ataque. En declaraciones a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, el párroco de la localidad de Yelewata, en el estado nigeriano de Benue, aseguró: «Yo estoy aquí en Yelewata y aquí es donde me quedo y aquí seguiré sirviendo a la gente para la gloria de Dios». El Papa León XIV nombró al sacerdote mexicano José Naúm Jairo Salas Castañeda como nuevo coordinador de los viajes apostólicos. Así lo informó el pasado 21 de junio la Secretaría de Estado de la Santa Sede en una publicación en su cuenta de X, indicando que Monseñor José Naúm Jairo Salas Castañeda es a la fecha oficial de la sección de los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado. El predecesor de Monseñor Salas Castañeda en el cargo, el cardenal George Kovacat, estuvo a cargo de la coordinación de los viajes papales desde el 2021, designado por el Papa Francisco. Y hasta aquí las noticias de los sucesos ocurridos en la sede apostólica y en Europa. Usted ha quedado bien informado. Ahora vamos a hacer un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras del Papa León XIV en español. Esto fue lo que dijo en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, hoy meditamos sobre las curaciones que Jesús realizó como signo de esperanza. El Evangelio que hemos escuchado nos presenta dos historias: la de una mujer enferma desde hace 12 años y la de una niña que está por morir. La mujer, considerada impura y condenada al aislamiento, se atreve a acercarse a Jesús en silencio, convencida de que basta tocar su manto para sanar. Aunque muchos tocaban a Cristo entre la muchedumbre, solo ella fue curada. ¿Por qué? Porque lo tocó con fe. Quizás también hoy muchos se acercan a Jesús de manera superficial. Entramos en nuestras iglesias, pero nuestro corazón se queda afuera. Esta mujer, silenciosa y anónima, venció sus miedos y tocó el corazón de Jesús con manos que todos juzgaban impuras.
y el Señor la sanó a causa de su fe. El padre de la niña tampoco se rinde ante la noticia de la muerte. Jesús le dice: no temas, solo ten fe. Entra en la casa, toma a la niña de la mano y la vida vuelve. Es inmensa la fuerza de una fe sincera que toca a Jesús con confianza, aun desde la debilidad, porque deja que sus benditas manos actúen. Cuando la fe es verdadera, se confirma nuestra esperanza. La gracia de Cristo actúa y nos es devuelta la vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En modo particular a los sacerdotes y seminaristas provenientes de España, México, Puerto Rico, Ecuador, Colombia, El Salvador y Venezuela. En la vida hay momentos de desilusión, de desaliento e incluso de muerte. Aprendamos de aquella mujer y de aquel padre. Vayamos a Jesús. Él puede sanarnos, puede devolvernos la vida. Él es nuestra esperanza. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí el resumen de la catequesis del Papa León XIV. ¿Usted cómo puede definir la fe? O sea, pues es creer, sí, está bien. ¿Es una virtud teologal? Sí, también. Vamos a profundizar en ello, ¿le parece? Conozcamos más acerca de qué es la fe. Esto al volver después de una pausa. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Los servicios informativos de Vericreer. Pasemos a la entrevista. Voy a tener el gran gusto de conversar con el padre Héctor Huitrón, presbítero que se formó en el Opus Dei y que es sacerdote diocesano, es presbítero, pues como le dije, incardinado a la diócesis de Valle de Chalco, un gran teólogo él, y pues para hablar acerca de la fe. Bienvenido, querido padre Huitrón. ¿Qué tal, señor Roberto Farril, querido amigo? Me da mucho gusto nuevamente estar pisando televisión mexiquense y más con usted y con este staff tan querido. Muchas gracias, padre Huitrón. Gracias. La fe. ¿Qué empezamos? ¿Por las definiciones o cómo? ¿Qué es la fe? Es un tema muy ¿En dónde amplio. la venden? ¿A cómo el kilo? ¿Dónde la consigo? Sí, el tema de la fe, y qué bueno que el día de hoy compartimos con todos ustedes, y seguramente aquellos que están participando en este programa, es porque tienen un granito de fe, un granito de arena. Aquellos que no tienen fe, pues seguramente están viendo otro programa, señor Roberto Farril. Ajá. Entonces, fútbol, aquellos, ¿no?, que siguen sus programas tan buenos, y gracias. Lo sé que no solamente el pueblo en general, lo sé que también sacerdotes, pero también lo sé que hay obispos que siguen su programa, y aquí pues han estado también obispos. El otro día que vine me encontré con el señor cardenal Felipe Arizmendi, ¿se acuerda? Sí, cómo no. Entonces también grandes programas con ellos, ¿no? Y lo abrazó a usted, estaba el cardenal Arizmendi muy contento de verle a usted aquí. Sí, ¿por qué? Y el otro día el Papa me dijo en Roma, me dijo, muy bueno el programa con el padre Huitrón. Sí, mire nada más. Entonces, qué bueno. Sí, porque el cardenal Felipe Arizmendi, él es mi padrino de sotana. Cuando yo recibí una sotana como esta, siendo seminarista, el cardenal fue quien me revistió, y pues le mando la bendición y rezo por usted, señor cardenal Felipe Arizmendi, que sin duda es un gran ejemplo para nuestra feligresía en México. Sí.
Le preguntaba, Padre Huitrón, Sí. ¿dónde venden la fe a como el kilo? ¿Dónde la consigo? Sí. ¿Y para qué me sirve? Esto es importante. Primero, ¿qué es la fe? Después, ¿dónde se consigue? La fe es un regalo de Dios nuestro Señor para sus hijos. En el bautismo recibimos la fe como una semillita. Después nuestros padres son los cuidadores, nuestros padrinos son los cuidadores de esa fe que recibimos. Y yo le pido a Dios nuestro Señor que esa fe sea como una luminaria, como un fuego que no se debe de apagar. Entonces yo le tengo que estar administrando leña para que siga ese fuego encendido. Ejemplo, aquí tenemos un cirio. Ese cirio que nosotros recibimos en el bautismo es la luz de la fe. Por tanto, dice San Agustín, que tu fe sea una luz que no se extingue jamás, jamás. Que ese regalo que Dios te ha dado el día de tu bautismo no se extinga, que no se apague jamás. Aquí hacemos una invitación a los que son papás, aquí hacemos una invitación a los que son padrinos, que tus hijos, que tus ahijados no pierdan la fe. Porque estará de acuerdo conmigo, señor Roberto Farril, habrá una crisis de fe hoy en día. El mundo estará en crisis. Ya está. Yo digo que ya está. Sí. Y muchos en apostasía, que es peor, ¿no? Y todavía, exactamente, renegando, repudiando, escondiendo, maldiciendo, exactamente, la apostasía. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, recordamos, no hace muchos años, en el 2013, Benedicto XVI declaró un año de la fe. Sí. Y de ahí yo siempre he tenido la tentación de que un año fue muy poquito tiempo para abarcar y reavivar. El Papa Benedicto XVI, en feliz memoria, él usaba mucho y repetía mucho esta palabra, reavivar la fe. Y en la Porta Fidei, que es un documento que él escribe para la apertura de la fe, dice, estamos en crisis. Hay una crisis de fe. A lo mejor sabemos qué es la fe, sabemos muchos que la esencia, la naturaleza de la fe es un don de Dios, pero una fe viva, una fe en acción, no la alcanzamos a ver en diferentes sectores de la sociedad, en los diferentes sectores de nuestra cristiandad. Por ello, yo creo que este programa, esperemos que sea de su agrado y sobre todo, ojalá, y este programa sea para reavivar, para hacer crecer la fe y para nutrir la fe. Necesitamos, hoy en día necesitamos, en el 2024, necesitamos abrazar ese fuego, necesitamos calentarnos de ese fuego que es la fe. Si el hombre pierde la fe, pierde el camino. Si el hombre pierde la fe, el hombre, hay un libro de Edgar Quelt que dice, el hombre está convulsionando. Fuerte la expresión. Sí. El hombre está convulsionando. Y para que se levante de esta convulsión hay que inyectarle fe. ¿Por qué, dice San Pablo, si te quitan la fe, te quitan todo? Claro. El mismo San Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, si Cristo no hubiese resucitado, no estaríamos aquí seguramente hablando de la fe. ¿No? Pensaríamos, hace 2000 años un pobre carpintero se creyó Dios. Se creyó Dios. Se murió y se quedó muerto. Tal vez algo así paragonando como a un gran hombre como Platón, como Aristóteles o de los grandes pensadores. No más que se creyó Dios. Se creyó Dios y lo mataron. Y se lo sepultaron. Y ya. ¿Así? Pero aquí Sócrates no resucitó, Platón no resucitó, y si vas y te dicen,
aquí están los huesos de Miguel Hidalgo, aquí están los huesos de San Pablo, aquí están los huesos de San Pedro, pero dime dónde están los huesos de Cristo. No, la tumba no tiene inquilino. Perfecto. ¿Dónde están los huesos de la Virgen María? Tampoco. Allá en el Monte de los Olivos, la iglesia de la Dormición, el sepulcro, no tiene inquilina. No tiene inquilina porque no hay huesos, no hay carne, no hay... Bueno, entonces, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Tengo todo, ¿por qué? Porque tengo la fe. Tengo salud porque tengo la fe. Puedo tener un milagro porque tengo la fe. Vamos a recordar, vamos a tomar de la Santa Biblia aquel pasaje muy conocido del centurión. Uh-huh. Este hombre había escuchado hablar de Jesús y tenía el centurión un general del Imperio Romano. Centurión significa que estaba al frente de 100 soldados romanos. Una centuria. Una centuria. Perfecto, señor. Entonces, tiene un criado, un siervo muy enfermo, paralítico, pero había escuchado hablar de Jesús. Ni siquiera lo había visto. Manda unos amigos, unos judíos, y le dicen: díganle que por favor venga, que cure, que basta que una palabra desde allá la diga para que mi criado quede sano. Y dice Jesús: yo voy a curarlo. No es necesario que vengas. Basta que digas una palabra y mi criado quedará sano. Este hombre está lleno de fe, tiene todo. Tiene poder, tiene dinero, porque había construido una sinagoga a los judíos, había ayudado a los judíos, ama a los judíos. Es de verdad algo extraordinario que un soldado, un centuria romano, ame a los judíos, cuide de ellos. Entonces, este hombre tiene todo, como usted dice. San Pablo dice: si tengo la fe, lo tengo todo. Si me quitan la fe, pierdo todo. Si me quitan la fe, si pierdo la fe, entonces pierdo la humildad, pierdo. Y me gustó cómo empieza, señor O'Farrill, el programa el día de hoy, hablando de las 3 virtudes teologales. Y la primera es la fe, la esperanza, la caridad, o como usted dice, el amor. Entonces, dice San Agustín: ¿quién es el que pierde la fe? Solamente aquel que la desprecia. Ajá, claro. El que desprecia la fe, la pierde. Entonces, si yo carezco de fe, entonces, ahora que yo tengo el tema de visitar un doctor y otro doctor, ¿sabe que yo voy con fe a ver a un doctor? Y es lo que hacen nuestros amigos. Voy con él porque tengo fe. ¿A usted le ha pasado lo mismo? A este le tengo fe. Y sabe, también tengo fe en muchas cosas que conozco porque no he experimentado, no me he metido a microscopios, no tengo que, o sea, creo en lo que me dicen, ¿no? O sea, puedo conocer por fe. Sí. El mismo San Agustín dice, perdón que a lo mejor repita un poquito San Agustín, no, pero ya vi que usted lo sabe, ¿no? Que es mi autor preferido. Ya vi que usted viene hoy todo agustino, todo agustiniano. Sí, de hecho mi tesis la hice en San Agustín, no de Libero Arbitrio, mi tesis, y es mi santo de devoción, mi autor preferido, después San Benito. Y San Juan María viene y párele de contar. Pídeme lo que quieras y dame lo que me pides. Sí. ¿No? Sí. San Agustín, al Señor. Sí. Tú pídeme lo que quieras, pero dame eso que me pides. Y entonces te... Sí, exactamente. Qué elocuencia la de San Agustín. Pues hombre, imagínense nada más, era el orador oficial del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque San Agustín es el maestro de retórica. ¿Quién como él? Y hoy en día para mí, y lo mismo decía Benedicto XVI, la Iglesia, la humanidad ha dado un gran hombre tan ilustre como San Agustín,
que a nivel de literatura universal, a nivel de literatura cristiana, no tenemos un hombre más grande. A lo mejor me escucha por ahí algún dominico y dirá, no, Santo Tomás de Aquino, pero para mí, San Agustín. Bueno, entonces dice, aquel que te creó sin ti, no te salva sin ti y sin tu querer. Manda, Señor, lo que quieras y pídeme lo que quieras. Dame lo que quieras, pero manda lo que tú deseas, ¿no? Bueno, entonces San Agustín dice, solamente pierde la fe quien la desprecia. Eso. ¿Quién la desprecia? Hago una invitación. No desprecies la fe que has recibido. Un consejo. Recibiste la fe de alguien. Ahora, ¿por qué estamos en crisis de fe? Porque hay muchos que recibieron la fe, pero ahora no la transmiten. Esta es la clave. ¿Cuántos en el mundo hoy en día transmiten lo que recibieron? Nuestros abuelos nos transmitieron la fe y nuestros padres transmitieron la fe. Y un servidor, estoy convencido de que soy sacerdote gracias a la fe de mi padre, gracias a la fe de mi madre. De ellos la recibí. Ahora, pues a mí me toca transmitir y seguir transmitiendo esa fe. Pero parece que la cadena se está rompiendo cada día. Ya no quiero transmitir la fe porque a lo mejor no la estoy viviendo. ¿Y qué es lo que transmito si algo que no vivo? A ver, padre Huitrón, pero en rigor, al transmitir la fe, transmitimos devociones, rezos, ritos, rituales. Sí. Porque en rigor, la fe la da Dios, nada más. Sí. Y entonces yo estoy problematizado con una cosa. Dígame. ¿Por qué hay gente que no tiene fe? ¿Porque Dios no se los da? Y como no la tienen, no la van a pedir. He llegado a la extraña conclusión de así como hay algunas discapacidades físicas, discapacidad auditiva, discapacidad motriz, discapacidad visual, usted por ahora, sí, he llegado a pensar que hay unas personas con discapacidad espiritual. La fe empieza donde termina tu orgullo. Cuando el hombre sigue viviendo en su orgullo, en su soberbia, no está dejando en su corazón lugar para la fe. Porque la fe depende de un acto inteligible y de un acto voluntario. Para tener fe, yo quiero tener la fe, yo quiero tener la fe. Entonces, dice San Agustín, la fe necesita instrucción. Y si aquel que no se quiere instruir es como un médico, que solamente él piensa que con sus conocimientos básicos él puede seguir siendo doctor en tal hospital. No, la medicina cada día va en evolución y en evolución. Es lo que dije hace un momento. La fe es como un fuego. Pues hay que echarle leña, hay que ponerle leña cada día para que ese fuego no se extinga. ¿Por qué entonces hay personas que carecen de fe? Porque hay personas tibias en su fe, porque les ha faltado entonces salir del orgullo. Porque repito, la fe empieza donde termina tu orgullo. Díganos una conclusión. Bien, una conclusión. Mire, ella me dijo, ya negocié con el floor manager. 2 minutotes. Fíjese, uno para conclusión, otro para bendición. ¿Qué tal? Sí. A manera de conclusión, da gracias a Dios por el don de la fe. Bendito sea el Señor que nos permitió nacer en una religión católica y no nacer en otro continente, en otro país, con otras creencias. Otro consejo. No ensucies tu fe, limpia tu fe. Toma el catecismo de la Iglesia Católica, que a lo mejor también en un momento podríamos hablar del catecismo de la Iglesia Católica, que llevó más de 8 años preparando el catecismo. Escucha esto. Es difícil que viva mal quien cree bien. Es difícil que viva mal quien tiene su fe cimentada y arraigada en la palabra de Dios, en el catecismo de la Iglesia Católica y en el magisterio de la Iglesia Católica. Estamos en una crisis. Parece que por sectores de la sociedad, el mundo, la gente está convulsionando.
pero el que tiene fe se levanta y seguirá caminando. Deseo de todo corazón que este programa, que se nos fue rapidísimo, sea para que tu fe crezca, que tu fe siga adelante. Ama la iglesia, porque ahí es donde está la fe que Dios quiere para ti. En este momento levanto mi mano, y cuando el sacerdote levanta su mano para bendecir, es Cristo quien sigue bendiciendo. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Dije hace un momento, no puede vivir mal quien cree bien. Sí, sigue creyendo que María, nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, siga intercediendo por todos ustedes. Y esta bendición llegue a tu hogar, a tu familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, querido Padre Huitrón, pues por abrirnos los ojos en torno a la fe, y muchas gracias por dejarnos con esta bendición. Hago una pausa, es breve. Volvemos con más noticias ahora de América y de México. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, en más de los servicios informativos de Ver y Creer. Conversé con el padre Héctor Huitrón acerca de la fe y pienso que pues le podemos dar más información al respecto, así que aquí la tiene. La fe es la virtud teologal por la que se cree en Dios y en todo lo que Él ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia propone, porque Dios es la verdad misma. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios, y por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella, aunque la fe sin obras está muerta, pues privada de la esperanza y de la caridad, la fe no une plenamente al creyente a Cristo ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. El servicio y el testimonio de la fe son necesarios para la salvación, como asegura el Evangelio. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Esto en Más de la Fe. Ana, vamos a las noticias. Me parece perfecto. Ahora sucesos ocurridos en América y en México. Nuevamente sea usted bienvenido a la información. En un artículo de opinión en el que critica la actual deportación masiva y redadas migratorias de la administración de Trump, el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José González, instó al gobierno federal a adoptar, en cambio, un enfoque caso por caso sobre cómo trata a los inmigrantes indocumentados. Monseñor Gómez, quien es también un inmigrante de México y ciudadano naturalizado de Estados Unidos, escribió el artículo en la publicación arquidiocesana Angelus News, en el que argumentó que el país necesita una nueva conversión nacional sobre inmigración. Según el prelado, la conservación debe ser realista y hacer distinciones morales y prácticas necesarias para quienes están en ese país ilegalmente. En más de los Estados Unidos, le informamos que el Departamento de Justicia del país presentó una demanda contra el estado de Washington por una reciente ley que obliga a los sacerdotes a violar el sigilo sacramental si se enteran de un caso de abuso infantil durante la confesión. En un comunicado del 23 de junio, el Departamento de Justicia sostuvo que la ley de Washington viola el libre ejercicio de la religión de todos los católicos. El sigilo de confidencialidad es el alma misma de la confesión. Sin él, el libre ejercicio de la religión católica, es decir, las funciones apostólicas que realiza el sacerdote en beneficio de los fieles, no puede llevarse a cabo, escribió el Departamento de Justicia en su alegato.
A los 45 años, Patti Montaño pensó que ella estaría casada y tendría hijos, pero su viaje de aprendizaje sobre cómo confiar en Dios durante este proceso la llevó a fundar un nuevo servicio católico de búsqueda de pareja llamado Cana Connections en Nueva York, Estados Unidos, inspirado en la historia evangélica de las bodas de Caná y fundamentado en el principio dominico de las veritas o verdad. El ministerio abraza la misión de Dios para el matrimonio como un pacto sagrado y ofrece un proceso de búsqueda de pareja intencionado y en oración, según explicó Montaño. En una noticia grata en favor de la vida humana, es más, en favor de la vida, y en una noticia que nos llega de los Estados Unidos, le informo con gusto que tras 3 años de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el caso Roe against Wade contra la histórica decisión Dobbs, los obispos católicos del país celebraron el aniversario como una gran victoria pro vida, pero recordaron a los fieles que aún queda mucho por hacer para construir una auténtica cultura de la vida. Pese al bien que logró la decisión Dobbs, la batalla por la vida está lejos de haber terminado, afirmó el obispo Daniel Thomas, presidente del Comité de Actividades Pro Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, en un comunicado hecho público el 24 de junio. El congresista colombiano Luis Miguel López Aristazábal denunció que el gobierno pretende reglamentar la eutanasia a través de una resolución del Ministerio de Salud, a pesar de que el Parlamento ha rechazado todos los proyectos que se presentaron para legalizar esta práctica. Ahora lo que no pasa por el Congreso lo pasan por resolución o por decreto, denunció el legislador durante la sesión plenaria de la Cámara de Representantes. El congresista del Partido Conservador se refirió al borrador de resolución que el Ministerio de Salud ha publicado para reglamentar la eutanasia y la adecuación de los esfuerzos terapéuticos y estuvo abierto a comentarios hasta el pasado 27 de junio. En noticias del Ecuador, los obispos del país celebraron su 157ª asamblea plenaria desde el 23 hasta el viernes 27 de junio, en la que han dialogado para tratar asuntos fundamentales para la vida eclesial y social del Ecuador. Según señaló una nota del episcopado, en la asamblea se abordaron distintos temas como la puesta en marcha del camino sinodal, para lo cual escucharon una ponencia de Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. El 28 de junio será un día de unión en Colombia, cuando un sinnúmero de fieles se reúnan para rezar el Santo Rosario y pedir al Señor que otorgue su paz al país, cuya coyuntura social y política pasa por momentos difíciles. Se trata de la iniciativa 1 millón de rosarios, una sola voz, impulsada por el sacerdote Daniel Bustamante de la Arquidiócesis de Bogotá, a la que se han ido sumando presbíteros de diferentes diócesis. El padre Bustamante se animó a lanzar la convocatoria a raíz de la crisis que atraviesa Colombia con atentados terroristas y el ataque contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien permanece aún internado en la unidad de cuidados intensivos. En noticias del Uruguay, Avenida del Libertador, esquina con Mercedes, fue la esquina donde el pasado domingo los católicos de Montevideo se dieran cita para, a pesar de la lluvia, participar de la tradicional procesión de Corpus Christi, la fiesta de mayor tradición en el mes de junio en la capital del Uruguay, cuyos comienzos datan de la época colonial.
Originalmente fechada para el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad, este año, al igual que en otros lugares, se trasladó al domingo y tuvo un detalle especial. Fue ocasión para que los fieles montevideanos renovaran su consagración al Sagrado Corazón de Jesús, acto que hace 150 años realizó el beato Jacinto Vera y que forma parte de la historia de la Iglesia Católica del Uruguay. Una universidad jesuita en California, en los Estados Unidos, ha defendido un curso de posgrado sobre sexualidad humana en el que una estudiante afirma que se le exigió ver un video de bondage sexual en clase, leer material sobre erótica sadomasoquista y escribir una detallada autobiografía sexual. La estudiante Naomi Epsbeth, quien cursaba un grado de terapia matrimonial y familiar, relató sus experiencias en la Universidad de Santa Clara en un artículo de opinión publicado el pasado 6 de junio en el Wall Street Journal. En otras noticias, en Puerto Rico, la diócesis de Caguas se ha asociado a la plataforma Ecclesia Red, un software de gestión parroquial, como un paso decisivo hacia una iglesia más organizada, transparente y al servicio de todos. Ecclesia Red es un software que ayuda a las parroquias y diócesis a tener todo el archivo parroquial informatizado y disponible desde cualquier ordenador o dispositivo electrónico. Queremos ser una iglesia que mire al futuro sin perder su raíz, una iglesia que abrace las herramientas de hoy para seguir siendo fiel a su misión de siempre, así lo aseguró en un comunicado el obispo local, Monseñor Eusebio Ramos Morales. Hasta aquí el resumen informativo de México y América. Si usted quiere seguir informado, le sugerimos que visite nuestros canales en YouTube. Uno de ellos se llama Ver y Creer. El otro es Roberto O'Farrill. Ahí tienen contenidos distintos ambos canales y ahí va a encontrar mucha más información. Además, le recomiendo que se suscriba a ellos para que tenga más información todavía. Esto es todo, nos vamos. Ha sido un gusto, como siempre, servirle a través de la radio. Hoy el gusto ha sido para nosotros, mire usted, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación técnica Miguel Ángel Mejía y en las voces de la información Ana Guadalupe Silvestre y Roberto Farril, quienes le deseamos una muy feliz semana. Anita, pásatela bien. Gracias, igualmente. Saca el paraguas, Roberto. saca la gabardina, saca el impermeable y saca el jeep, porque esta ciudad se inunda por donde andes, ¿eh? Exacto. En el sur, en el norte, en el centro. ¿Y qué tal los bachecitos? En el viaducto, bueno, el viaducto ya es las aguas más profundas como en Xochimilco o en Venecia, ¿no? Así que pues mejor hágase de un jeep o de una lancha o de pues algo así. Un cayuquito. En esta ciudad en la que el agua, en vez de irse hacia adentro de las coladeras, el agua sale. Tenemos fuentes en las calles. Cuidado, querido amigo, entonces le deseo que Dios le guarde. Y les recuerdo que hoy se celebra el primer papa de la iglesia, que es San Pedro, el 29 de junio, para que le haga su oración igual a San Pablo. Y ahora sí, lo dejamos con la bendición del Santo Padre León XIV. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presentó El Pulso del Papa.